Pero dentro de lo policial y judicial hay mucho que ha dejado el fin de semana. Lamentablemente ha sido un fin de semana con mucha violencia. Un caso en particular que llevó a mucha violencia. Vamos a buscar la imagen en un momento nada más, ¿sí?, de lo ocurrido. Miren, la imagen que vamos a compartir es esta en primer momento, que tiene que ver con... Ahí vemos. Esta fue el arma. Con un hacha atacó a un presunto violador. La próxima imagen que vamos a poner es para contextualizar. Les avisamos que es una imagen fuerte la que vamos a poner. Es nada más que para contextualizar lo ocurrido, porque hay mucha gente que hablaba de la gravedad, porque circulaba una versión, le cortó la pierna. ¿Le cortó la pierna en lo literal de... ¿Le cortó la pierna? No. El tajo lo vemos que fue importante, ¿sí? Pero ahí vemos, decíamos, las imágenes son sensibles, así que por lo tanto simplemente lo marcamos dentro de decir lo correcto, ¿sí? Ese fue el tajo que tiene en la pierna la persona que fue agredida. Contextualizamos ahora qué es lo que pasó. Bueno, 2 hombres fueron detenidos anoche. ¿Por qué? Por el violento episodio que veíamos. Se registró en la esquina de Ruchi y La Rioja, donde una de estas personas atacó con un hacha a otro hombre, que luego también quedó detenido. Los 3 quedaron detenidos, ¿sí? Pero el tercero por otro delito. Víctima de la situación del corte en la pierna, sí, pero detenido por otro delito. Concretamente cerca de la medianoche. Anoche, el hombre que tenía el hacha, 40 años. Corrió a otro de 53, el que veíamos con la pierna cortada, 53 años, acusándolo de haber abusado sexualmente de su hija. ¿Sí? Eso marcaban algunos vecinos también del lugar. Enfurecido, el agresor hirió, como habíamos visto, al supuesto abusador en un momento donde también se rompieron las vidrieras de 2 locales que hay en esa esquina. Tanto el agresor como su acompañante de 39 años, quienes se conducían en un Chevrolet negro, como vemos ahí en la imagen, quedaron detenidos poco después por la policía. Más tarde, la Fiscalía envió a detener al agredido. Identificado, ¿sí?, en estos momentos, quien está acusado de abuso sexual simple. Esto es lo que ha pasado. Por lo tanto, agresores y víctima, veremos cómo avanza la causa. Víctima, sí, de lo que fue el hachazo. Los 3 están detenidos. Veremos cómo avanza la causa. Una causa que también tiene la fiscal Companys, ¿sí? Así que, por lo tanto, hoy queríamos conversar con ellas también con respecto a este caso para saber, porque lo que se sabe es lo que pasó de las 12 de la noche en adelante. Lo otro es lo que no se sabe. La fiscal decide detenerlo, ¿sí? ¿Por qué lo detiene? En principio, uno entiende por lo que el papá de una joven indicaría, que esa agresión se desprende por un supuesto abuso sexual de la persona que tiene 53 años, que termina con la pierna con ese corte, pero también termina detenido él. Hay pruebas suficientes, evidentemente, como para generar al menos una detención. ¿Cómo avanza la causa? ¿Y qué pasó horas antes o días antes? Esa es la incógnita, donde todavía no tenemos respuesta, pero estamos tratando de generarla con nuestros productores, a ver qué noticias hay con respecto a lo que ocurrió anteriormente. ¿Qué desencadenó semejante momento de furia con un hombre que en principio no tendría antecedentes? Bueno, vamos a avanzar. Si hay más información del ámbito policial, vamos a recordar lo que ha pasado el fin de semana, ¿sí? Fin de semana donde lamentablemente hay que hablar de un fallecimiento, ¿sí? Lamentablemente, la imagen de una persona muy joven, Pedro Díaz, fallecido, este joven, atacado en Morrison, ¿sí? Lamentablemente, murió Pedro Díaz, 23 años tan solo, fue víctima de un ataque feroz de otros 2 jóvenes que le provocaron lesiones que lo llevaron lamentablemente a la muerte. El hecho se dio en las últimas horas del sábado 22, recordemos, de este mes, cuando Díaz fue golpeado a la salida de un kiosco en la vía pública. Por este caso, hay 2 jóvenes detenidos. Uno es de Morrison y otro de los detenidos es de Belleville. Lamentablemente, desde el 22, él estaba internado en Villa María peleando por su vida en el Hospital Pasteur. Hoy hay que hablar de que ha fallecido. Tan solo 23 años, muerto después de una golpiza. Bien, ahora vamos a la realidad de la pandemia y lo que sabemos de las fiestas clandestinas, que se repiten.
y Villa María y la región no está ajeno a esto. Fiestas clandestinas, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Fin de semana? Recordemos la información de 8 fiestas clandestinas desactivadas. Bien digo, personal de la patrulla preventiva desarticuló este fin de semana 8 fiestas y reuniones no permitidas entre Villa María y Villanueva con aproximadamente, si contamos todos, 745 personas en total. El evento más concurrido se dio barrio Villa Albertina, 300 personas. Vemos imágenes allí. También hubo eventos en un complejo de barrio La Madrid en barrio San Martín, Los Olmos y barrio Las Playas. En casi todos los casos los concurrentes fueron jóvenes adolescentes, mientras que las personas mayor de edad notificada por el artículo 205 del Código Penal es una mujer de 40 años, en uno de los casos. En una de las fiestas, la policía indicó que la gente logró dispersarse, eran un montón, dispersarse antes de que llegaran los uniformados, pero más tarde volvieron. Cuando la policía se fue, volvieron. O en uno de los casos había más de 300 personas en un baldío y se reunieron para continuar con el evento. Volvió la policía, volvieron a correr y se terminó la fiesta. Ay, 745 personas, ¿sí? En uno de los casos era en un baldío. Por Dios. Vamos a seguir, ¿sí? Hay más información policial. Ya vamos a estar con Lucía Díaz, toda la información, hay mucha información con respecto a vacunación. Ya estamos con el Titi Massino también hablando de deporte. Pero ahora, la información policial y judicial nos lleva a las siguientes imágenes para contarte lo que ha ocurrido, ¿sí? Ahí vemos lo que es tribunales de Villa María y la información muy importante, porque la información tiene que ver con la referencia con el último año. Desde el 28 de agosto de 2020, ¿sí?, a hoy se juzgaron 55 casos de abuso sexual. Sí, escuchaste bien. En un año, 55 casos de abuso sexual se juzgaron, según el informe que dio a conocer el fiscal de la Cámara de Crimen, Francisco Márquez. El dato que da cuenta es que hubo 54 condenas, solamente una absolución por el beneficio de la duda. De 55 juicios por abuso sexual, 54 fueron comprobados y con condena, y un solo caso tuvo el beneficio de la duda. En el informe se distingue también que fiscales llevaron adelante la investigación penal preparatoria de todos esos casos, marcando cierta paridad en cuanto a números. En la Fiscalía del primer turno, a cargo de Silvia Maldonado, hubo 13 casos. En la Fiscalía de Juliana Companys, segundo turno, llegaron a juicio 16 casos. Y por otra parte, en la Fiscalía de tercer turno de René Bocio se llevaron a juicio 20 casos. También se juzgaron en la Cámara de Crimen 6 hechos de la Fiscalía de Oliva, a cargo de Mónica Viadrante. Se señalaron que el 25% de los casos que llegaron a audiencia en la Cámara del Crimen son por abuso sexual. Vale recordar que además de la Departamental San Martín, se deben denunciar los casos en la línea gratuita 137. Y si no, ahí tenemos los números para hacer denuncia en el Polo de la Mujer de Villa María, donde se brinda asesoramiento, y los teléfonos, los dejamos en pantalla para que lo agendes. Ojalá nunca lo necesites. 0800-888-9898 o el 353-4294-215 y el 351, prefijo de Córdoba, 61-78-793. Con esto completamos la carga, lo más importante, lo más relevante en ámbito judicial y policial.